Yo hoy ando con mi teacher del ideario de Duarte, se lo agradezco al equipo de Juventud con una Misión. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, y yo creo que la mayoría estamos viviendo sin honor porque realmente estamos viviendo sin patria. Y estamos viviendo sin patria porque qué pena que nosotros no hemos seguido un legado de algo tan valioso que nos han dejado y que fue lo que forjó nuestra nación. Ayer se conmemoró el 212 aniversario del natalicio de nuestro patricio, el dominicano más grande que ha parido esta tierra. Aunque muchos no están de acuerdo, pero ese es su problema. Y a través de los años uno se ha dado cuenta cómo desde diferentes puntos se ha querido borrar ese ideal que nos dejó impregnado y que nos dejaron impregnados ese grupo de hombres y mujeres que lucharon por darnos lo que hoy nosotros tenemos. Hijo del español Juan José Duarte, para aquellos que dicen, no, porque a Duarte lo asocia mucho que es español. Ay, ¿qué ustedes quieren? Era hijo de un español. ¿Qué ustedes quieren? Que le quiten la nacionalidad al papá. Y de la dominicana, Manuela Díez Jiménez. De hecho, su padre, que vino por la situación donde él vivía en España, muy difícil con la cuestión de la guerra, y viene y visita a su amigo, aquí en Santo Domingo, se dirige hacia el Ceibo a visitar a su amigo, y allí ve a esta hermosa niña de 15 años, se dice que Manuela Díez tenía 15 años cuando contrajo matrimonio con Juan José Duarte en Puerto Rico, porque de hecho con la primera invasión de Toussaint Louverture en 1801, ellos se dirigen hacia Puerto Rico y allá contrajeron matrimonio. Bueno, fue bautizado. Quise anotar unos puntos específicos porque es demasiado lo que hay que hablar sobre Duarte, demasiado. Pero quise anotar unos puntos específicos, como ustedes saben, bautizado en la iglesia Santa Bárbara, del barrio Santa Bárbara, justamente de la zona colonial, el 4 de febrero de 1813, un barrio olvidado, porque yo no sé por qué le tienen tanto miedo a exaltar ese sector. Lo han abandonado y desde la alcaldía se ha abandonado. Se han hecho solicitudes importantes y es increíble, señores, que desde España han venido a enaltecer zonas de Santa Bárbara por el patricio y no se ha hecho aquí. Pero bueno, recuerden, un punto importante también que quiero mencionar, Duarte tuvo 10 hermanos, eran 11 en total, aunque muchos historiadores señalan que 3 de ellos murieron en la primera infancia. Duarte fue el cuarto hijo de esta pareja, el primero Vicente Celestino, que fue el único que dejó descendencia, que ya en el exilio se casó con una venezolana con quien procreó 7 hijos, y de allí continúa la descendencia de los Duarte y Díez, pero solo él dejó descendencia. Otros hermanos, a pesar de que usualmente se menciona a Vicente y a Rosa Duarte, los demás, el otro varón no se menciona mucho porque, según algunos historiadores, los que he leído por lo menos, indican que padecía trastornos mentales desde muy joven. Entonces tenían un cuidado especial y nunca se involucró, al igual que algunas hermanas, aunque la más activa, como todos conocen, es Rosa Duarte. Y un punto que quiero, justamente, que era un punto que tocamos el otro día en el panel que estábamos tratando, es que una duda que surge mucho, e incluso he escuchado a varios intelectuales hablar de esto, es que Duarte no era masón. Duarte no era masón. Duarte era un católico ferviente. Ahora, la masonería fue un medio que utilizó en una época donde era una de las, digamos, de los grupos más poderosos que existía en el mundo en ese momento, en parte del mundo. Cuando él estuvo en Hamburgo, justamente, allí conoce a los masones, que eran fervientes de las independencias de los países y colaboraron con muchísimos líderes en América Latina para las independencias de nuestros países. Pero no era masón, nunca juró por la masonería. De hecho, uno de sus ejemplos más cercanos fue el juramento trinitario en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Un masón jamás podría
jurar por la Santísima Trinidad, el Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los católicos saben qué significa eso. Pero además, un ejemplo claro que queda del catolicismo que predicó Juan Pablo Duarte toda su vida y que no dejó, a pesar de la ayuda que le brindaron los masones, que como digo al inicio, fue un medio, mas no es un fin, es la cruz blanca que nos deja en nuestra bandera, como símbolo de redención, que no hubiese podido utilizar ningún masón, y mucho menos de aquella época, porque los masones de aquella época no son los masones de ahora. Y yo quiero aclarar esto de la cruz blanca utilizada por Juan Pablo Duarte como símbolo de redención, porque en esa época, para los haitianos de entonces, para los haitianos, para los franceses y gran parte del mundo, la cruz blanca no era redención, era esclavitud, era muerte, era oprobio. Sin embargo, en el ideario de Duarte sobre la cruz establece, no es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Pero Duarte se le ocurrió esto de repente. No, esto es una cita que aparece en muchos libros de la Biblia. Y yo quiero citar, que tengo varios, pero quiero citar específicamente Gálatas 3:13, donde habla justamente de la redención, al referirse a la redención como liberación del pecado. Y eso fue lo que nos dejó Duarte. La redención que significa liberación del pueblo dominicano de aquel tan diferente pueblo haitiano. Fallece el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela, en el exilio, a los 63 años. 63 años, perdón. Y justamente fallece un día antes de cumplirse 38, efectivamente, aniversario de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue fundada el 16 de julio de 1838. De hecho, el pasado 23 de enero se conmemoraba, porque el 23 de enero de 1884 se firma un acuerdo en Caracas para repatriar los restos de nuestro padre de la patria. Y a mí me da tanta pena que el día de ayer haya pasado sin penas ni glorias, a excepción de algunas actividades, claro, que realizara el Instituto Duartiano, que realizara la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, las misas que se llevan a cabo tanto en la parroquia Santa Bárbara como en la Catedral Primada de América y otros oficios simples. Pero qué penoso que nosotros, hoy por hoy, que necesitamos más que nunca los ideales de Juan Pablo Duarte, de Francisco, de Rosario Sánchez y de Ramón Matías Mellas, hoy que los necesitamos más que nunca, sea que lo tengamos más olvidados. Dominicanos, yo solo les puedo decir que hemos perdido mucho, pero no permitamos que nos arranquen nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y mucho menos nuestra historia. Panorama FM 96.